subir un nuevo video a menos antes de que esto baje a 96, pero ¿qué puedo hacer? Tengo una idea. ¡Ey! Pero qué tal, gente, ¿cómo? Ya me olvidé cómo hacer la intro y todo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están aquí? Su humilde servidor Roquiña, su muerto favorito, les trae un nuevo video para el canal. Y la verdad es que estuve algo ocupado esta semana, procrastinando. Y también estoy un poco mal de la nariz. La verdad no está mal porque estuve gritando mucho en karate. Así que bueno. Sí, se me olvidó contarles que asistí a karate. Creo que podría sacar buenos videos. Estoy reconsiderando la idea si mostrar mi cara o no. Creo que debería ser una votación o algo así, ¿no? No sé. ¿Debería mostrar mi cara en los videos? Tiene muchas desventajas y a la vez muchas ventajas, ¿saben? Mi cara es más memeable. Pero bueno, como iba diciendo, algunos de ustedes ya sabrán que yo soy cristiano. Y bueno, se me hacen bastante interesantes algunos temas de la Biblia, de la iglesia y tales cosas. Como por ejemplo, las doctrinas prohibidas, como vendrían siendo Dios Madre, los mormones y cosas así. Y me encontré que lo de David, un capo que vengo siguiendo desde hace algunos años, subió un video hablando de este tema. Así que bueno, si quieren ver más reacciones como esta y también más videos, no olviden darle like, suscribirse y nada, siguiendo con el apoyo. Y bueno, vamos a comenzar con el video sin más dilación. ¡Let's go! Vamos a ver qué onda. Miles de personas afirman que estas doctrinas nunca debieron haberse prohibido, Ostras. mientras que otros aseguran que provienen del mismo infierno. ¡Ostras! ¡A la bestia! Bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque... A ver, por ejemplo, los mormones, que... A ver, les voy a contar una anécdota que tengo sobre el mormonismo. Eh, Resulta que en mi escuela, mi director es mormón. Es un mormón y cierto día me invitó a un culto de los mormones. Y la verdad, yo en ese momento no sabía que era mormón, o sea, mi madre me dijo, porque pensaba, pero yo dije, cada que le hago caso termina en malas cosas, así que, o sea, o sea, no tan así, pero se entiende, ¿no? Así que bueno, decidí ir ese día y nada, fue un culto normal. Y justo cuando terminó el culto, que era algo así sobre la resurrección de Jesús, porque era Semana Santa, el último día, ya ustedes saben, domingo de resurrección. Entonces, eh, terminando el culto, se me viene literalmente toda la congregación, o sea, todas las personas que estaban en ese momento en el culto, terminaron y vinieron, se amontonaron a mí como no sé. Loco, vinieron todos a decirme, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Asististe a una iglesia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué decidiste ir? ¿Qué onda? Y así. Y entonces ya, con tanta presión social, no sabía ni qué decir, loco. Así que, bueno, esa es una anécdota que tengo. Eh, los mormones tienen hasta unos libros, unos cánticos. O sea, tienen como una especie de libro pastoril o algo así. Un libro que de ese estudio de la Biblia para pastor. Pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado y vinimos a ver un video, reaccionar a un video, no escucharme a mí. Así que bueno, capaz que les comente algunas otras cosas conforme va avanzando el video, pero bueno. A ver, vamos a ver. Tiene razón. Bueno, antes de dar ¿Qué son? mi opinión algo controversial, vamos a investigar a todas Man. ellas, empezando por la más extrema de todas, los mormones. Surgidos en el siglo XIX en Nueva York, su fundador, Joseph Smith, afirmó haber recibido una visión divina. Dios Padre y Jesucristo le dijeron que todas las otras iglesias
estaban equivocadas y que él era el elegido para restaurar el verdadero cristianismo. Poco después de este supuesto encuentro, dijo encontrar unas tablas de oro enterradas en una colina. Con la ayuda de unas piedras vivientes, las tradujo y nació así el libro del Mormón, una especie de complemento a la Biblia. Según las creencias de los mormones, Dios Padre fue un humano en otro planeta. ¿Qué? Jesús predicó en América tras resucitar y los humanos pueden convertirse en dioses. Pero si tú... Bueno, la verdad, cada que escucho esto es sumamente impactante porque yo ya sabía algo así sobre los mormones, porque ya les dije, ¿qué onda? Mi padre lo del culto me mostró un video sobre los mormones y tal, y ya, iba a ir al otro culto y capaz que ya me capturaban ya de no ser por mi padre, en serio. ¿Qué onda, men? Esto también me recuerda un poco a la Biblia sobre los mormones, de que... O sea, me recuerda un poco la visión de estos mormones, porque también sé que en un momento preferirían la poligamia y estaban como en ese plan de ser santos, así, santos puros, así, y si estabas mal, pues te mataban. Así que esto me recuerda un poco a un versículo de la Biblia. Tengo un problema con memorizar los versículos, o sea, me memorizo lo que dicen, pero no me memorizo ni el número ni el libro. Así que bueno, decía algo así como que el diablo puede estar acechando como ángel de luz, se puede vestir como ángel de luz para engañarnos. Por eso hay que prestar mucha atención, o sea, la única forma de saber si es realmente Dios el que nos está hablando o de lo contrario es una visión del diablo para confundirnos y llevarnos por caminos que no son los correctos sería fijarnos en los frutos y evaluar qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tan beneficiosa, qué tan pura sería esa acción, ¿no? Evaluar un poco. Siempre. Algunas cosas así. Pero bueno, sigamos. Ahora. ¿Esto te parece ya bastante escandaloso? Tenés que escuchar lo siguiente, porque los mormones creen que la Trinidad no existe como unidad, sino que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses distintos. ¿Qué? Ahora, ¿por qué se considera la doctrina de los mormones una herejía? Bueno, porque rompe con las bases fundamentales del cristianismo histórico. Deuteronomio 6:4 dice, el Señor tu Dios uno es. Pero además, si Dios hubiese sido una creación, un hombre en otro planeta, entonces no es eterno. Y si no es eterno, bueno, no es el Dios de la Biblia. Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con la forma en la que ellos viven que realmente dan para un video completo. Ey, pero pará, porque esta no es la única enseñanza que reinventa por completo la figura de Dios. Porque tenemos a la siguiente doctrina en nuestra lista, la de Dios Madre. Ok. Antes de pasar por esto, loco, es sumamente interesante este tema, ¿no? O sea, man, si quieren que reaccionemos en el momento en que David suba el video sobre los mormones, si es que lo sube, obviamente, o si quieren otras reacciones sobre esto, nada, denle mucho apoyo a esta reacción que estoy haciendo. Y también vayan a apoyar a lo de David, que es el canal, vayan a apoyarlo porque este tipo es un capo, man, en serio, la verdad, es un capo. Ey, pero pará, porque esta no es la única enseñanza que reinventa por completo la figura de Dios. Porque tenemos a la siguiente doctrina en nuestra lista, la de Dios Madre. Predicada por la Iglesia Misionera Mundial de Dios, ellos tienen una de las creencias asiáticos. Solo quería hacer eso. Más particulares de todas. Y es que este grupo enseña que Jesucristo ya regresó a la tierra, sí. La segunda venida ya sucedió, pero de manera espiritual en el año 1988. Bueno, el fundador de este grupo fue conocido como Dios Padre y su esposa, que aún vive, es llamada Dios Madre. En muchas universidades, los miembros no. Ostras, o sea, loco, ¿qué? Man, se fumaron un chuño de Guaylay. ¿Qué onda? Prometiendo enseñanzas sobre la verdad original. Pero Jesús nos advirtió que si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le crean.
Pero si el mensaje esto es extraño o peligroso, espera a conocer a un grupo que dice que Jesús no fue Dios, sino un ángel muy poderoso, los testigos de Jehová. Ostras. Para comenzar, ellos creen que solo 144.000 personas van a ir al cielo, mientras que el ¿Qué? resto vivirá en una tierra restaurada. Esto ya de por sí es un poco polémico, pero lo más impactante es esto. Es que bueno, la verdad hay que entender que ese versículo de la Biblia bueno, el versículo no, es como un capítulo dentro del libro del Apocalipsis, los 144.000. La verdad es que es demasiado confuso esa parte, ¿no? De Apocalipsis, es como lo más confuso. O sea, ¿quiénes son los 144.000? Los que se van a quedar después del rapto, los que van a recibir la salvación, no sé, los condenados. ¿Quiénes son esas personas? ¿Los dos testigos? No, es que en serio, es demasiado confuso, así que un poco de sentido tiene la confusión, pero para crear otra religión, otra rama del cristianismo, aparte de otra doctrina, es que, man, eso es demasiado extremista, ¿no? Como irse por ese lado de los 144.000, como imponer tus creencias sobre cierto tema y llevar a otras personas que lo crean. Eso es demasiado extremista. O sea, primero hay que intentar estudiarlo así dentro de una misma rama con otras personas para antes de irte a fundar tu propia doctrina, ¿sabes? Algo así. Los testigos de Jehová. Para comenzar, ellos creen que solo 144.000 personas van a ir al cielo, mientras que el resto vivirá en una tierra restaurada. Esto ya de por sí es un poco polémico, pero lo más impactante es esto. Para ellos, Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios, no es Dios encarnado, como vos y yo podemos llegar a creer. Por el contrario, afirman que es el arcángel Miguel encarnado, un ser muy poderoso, pero creado, a diferencia de lo que ha predicado la gran mayoría. Esto me recuerda a la otra, a que mi profesora de religión, que también es mormona, una vez nos habló que en el cielo teníamos un nombre y aquí en la tierra tenemos otro nombre. Por ejemplo, en el cielo es Miguel y en la tierra es Adán. O sea, demasiado loco. O sea, man, lo que se puede llegar a confundir uno con la Biblia y lo que puede llegar a desatar es increíble, man. O sea, imagínate lo terrible y lo catastrófico que sería fundar tu propia doctrina sobre algo equivocadísimo, man. De los cristianos a lo largo de los siglos, que es que Jesús fue increado, fue engendrado por el Padre y es uno con él. Al igual que los mormones, los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, niegan la existencia del infierno y usan una Biblia propia con modificaciones claras adaptadas a sus doctrinas. Pero una de las cosas católicos más duras de católicos. Nah, igual los católicos, la Biblia de los católicos estaría bien de no ser por los libros apócrifos, así que nada. Sin intenciones de ofender demasiado, no me quemen en los comentarios. No, la verdad, ¿saben qué? Quémenme. O sea, los católicos tienen sus cosas buenas, pero lo que los fría es los libros apócrifos y sus creencias sobre el purgatorio y los santos, eso. La verdad. Al igual que los mormones, los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, niegan la existencia del infierno y usan una Biblia propia con modificaciones claras adaptadas a sus doctrinas. Pero una de las cosas más duras de esta fe, de esta iglesia, es que si alguien abandona la organización, sus familiares deben cortar todo contacto con él, literalmente. ¿Pero por qué se los considera herejes? ¿Por qué la doctrina? Bueno. Bueno. Eso ya es más del mormón que me vi en un librito. Loco, o sea, Estudio en Escarlata tenía una parte con los mormones. Y literal... Bueno, la cara que me encontró, justo. Bueno, lo que pasa es que, man, increíble, el extremismo que pueden llegar a tener estas personas es increíble, ¿no? O sea, man, loquísimo.
esta fe de esta iglesia es que si alguien abandona la organización, sus familiares deben cortar todo contacto con él, literalmente. ¿Pero por qué se los considera herejes? ¿Por qué la doctrina de los testigos de Jehová es una herejía? Bueno, porque niegan la divinidad de Cristo, y como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También niegan la existencia consciente del alma tras la muerte, contradiciendo pasajes como: no teman a los que matan el cuerpo, temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero mientras en América, en Estados Unidos, en Occidente surgían este tipo de doctrinas, bueno, en Asia no paraban de aparecer mesías, porque nos toca ver ahora la Iglesia de la Unificación en Corea del Sur. Esta organización fue fundada por Sun Myung Moon, quien se autoproclamó el Mesías, diciendo que Jesús había fracasado en su misión original y que él venía a completarla. Junto a su esposa son considerados los verdaderos padres de la humanidad. Entre sus enseñanzas se destaca que todos serán salvos, que la Trinidad es una farsa y que Eva, la primera mujer, tuvo relaciones sexuales con Satanás, dando origen así al pecado original. Sus bodas masivas y creencias sobre... ¿Qué? Man, ¿qué tan loco tiene que ser uno para...? Que todos serán salvos, que la Trinidad... O sea, todos podemos ser salvos, pero no todos seremos salvos, porque ya depende de la misma persona. O sea, Dios quisiera que todos fuéramos salvos y todas esas cosas, pero lamentablemente la voluntad humana así no lo quiere. Entonces, para ser salvo deberías alinear tu voluntad con Dios, y eso no lo podrían hacer muchas personas. Por ejemplo, personas como que parecían buenas en el mundo. Por ejemplo, el Papa, que la verdad es que el Papa Francisco parece buena persona, pero espiritualmente engañó a muchas personas con eso del catolicismo. Así que todos podemos ser salvos, pero no todos seremos salvos, como ya he mencionado. O sea, es algo para pensar, ¿no? Es una farsa y que Eva... Man, esto también es loquísimo. O sea, ¿cómo que Eva tuvo relaciones sexuales con Satanás? Es que, man, esto es loquísimo. O sea, ¿qué tan loco tienes que estar como para confundir un pasaje de la Biblia tan obvio como sería Génesis? Ese pasaje de Génesis sobre la manzana. Man, o sea, ¿cómo confundes eso, man? O sea, es imposible. Man, vamos 17 minutos de video y 4 minutos de reacciones, que lo que me pongo a hablar es increíble, man. Loco. La primera mujer tuvo relaciones sexuales con Satanás, dando origen así al pecado original. Sus bodas masivas y creencias sobre la sexualidad divina los han vuelto un culto muy controvertido. Y hay muchas cosas extrañas en esta iglesia, pero el problema teológico fundamental es que presentan a Cristo como un fracasado, añadiendo nuevas revelaciones que contradicen el Evangelio. Y como dijo Pablo en Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea maldito. Ahora, en un momento voy a revelarte las enseñanzas más polémicas que fueron prohibidas por la iglesia, pero primero necesitamos una brújula. ¿Cómo sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Bueno, para eso necesitamos saber qué es lo que entiende el cristianismo como fundamento de la fe. La gran mayoría de cristianos a lo largo de toda la historia han creído en la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Asimismo, se enseña que la salvación no es por obras humanas o esfuerzos, sino por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Los cristianos también afirmamos que Dios es uno en esencia y tres en personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad. También que Jesucristo es Dios eterno, no creado, que se hizo hombre, vivió sin pecado y murió en la cruz como sacrificio por los pecados de toda la raza humana, resucitando el tercer día, y que además un día regresará en gloria. Y si bien hay otras cosas que también hacen a la enseñanza cristiana, esto sería lo más fundamental, por lo que toda iglesia, toda doctrina que niegue la divinidad de Cristo, la Trinidad, la suficiencia de las Escrituras o el Evangelio tal como fue entregado, se considera una herejía. No por intolerancia, sino porque altera directamente la esencia de la fe cristiana. Pero porque hay quienes no creen en nada, no tienen fe, pero igual forman parte de una iglesia. Así como lo escuchás, estamos hablando de los unitarios universalistas. Espera. Ok, sí, lo que acaba de decir sobre la Biblia, la fe y todas esas cosas es que es sumamente cierto. O sea,
la Biblia debe ser nuestra espada en el sentido espiritual. O sea, es lo que más tendremos para fundamentar nuestra fe en Jesús. O sea, claro, como se nos explica, la fe viene siendo nuestra armadura y la espada es la Biblia. O sea, sin Biblia uno no podría mantener su fe, porque tarde o temprano le faltaría esa base sobre la cual construye su fe, ¿saben? Así que bueno, continuemos. Esta es una iglesia bastante abierta, es para todos, inclusive para los ateos. Ok. Nacidos de la unión entre dos movimientos, los unitarios que niegan la Trinidad y los universalistas que niegan el infierno. Ellos creen básicamente que todas las religiones llevan a Dios, o incluso más. Hay quienes piensan dentro de esta organización que Dios es una idea útil más que un ser real. Su fe o su práctica se basa más en la justicia social que en la Biblia. Dios es un motor para hacer cosas buenas hoy, no por temor al infierno, porque ese no existe. La doctrina de que no existe el castigo eterno es conocida como universalismo y contradice enseñanzas bíblicas muy claras, como la que Jesús dice en Mateo 25:46. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero por si las dudas, al afirmar que todos los caminos llevan a Roma o que todas las religiones conducen a Dios, están y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero por si las dudas, al afirmar que todos los caminos llevan a Roma o que todas las religiones conducen a Dios, están negando las palabras del mismo Cristo, quien en Juan 14 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, escuchaste bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero seguimos con la siguiente doctrina en nuestra lista, la de la iglesia ni Cristo. Surgida en Filipinas, este movimiento... Ni Cristo, o sea... Ni Cristo, o sea, ni Cristo, o sea, niegan a Jesús. Me da a entender este nombre que niegan a Jesús. Igual estoy equivocado, no sé, lo veremos ahora. A ver, ¿qué onda? Afirma que es la única iglesia verdadera. Bueno, como lo hacen prácticamente todas en este listado. Bueno, sí. Fundada por Félix Manalo, quien se autodenominó el último mensajero de Dios, niega la Trinidad. No me sorprende. El bautismo de infantes y la salvación por fe solamente. Entre sus creencias destacan que solo el Padre es Dios y que no hay salvación fuera de esta iglesia, por lo que quienes mueren fuera de ella automáticamente van al infierno. Además está decir que sus enseñanzas contradicen doctrinas fundamentales de la Biblia, como la de Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero si nos ponemos un poquito más firmes, también contradicen lo que escribió Pablo en Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. El cuerpo es Cristo, no una institución humana, es el Hijo de Dios. Pero quizás la doctrina más desconectada del Evangelio es la que niega que el mal o el sufrimiento existen. Hablo de la siguiente en nuestra lista, la ciencia cristiana. A pesar del nombre, esto no trata ni de ciencia ni tampoco de la fe cristiana. Fundada por Mary Baker Eddy en el siglo XIX, esta doctrina afirma que el mal no existe, que la enfermedad es una ilusión y que la mente crea la realidad continuamente. Por lo que ir al médico es innecesario si uno piensa correctamente. Dios no es un ser personal, sino una ley que rige el universo. Y por supuesto, claro está, también niegan la Trinidad. Sus enseñanzas contradicen la doctrina de la creación como el reconocimiento bíblico del dolor, del mal y el sufrimiento. Como cuando escribió el apóstol Juan: el mundo entero está bajo poder del maligno. Pero además, si la enfermedad es una ilusión solamente, ¿por qué dice la Biblia en Santiago que si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y que la oración de fe lo salvará? Pero no todas estas enseñanzas comenzaron con nuevas visiones sobre Dios. Algunos empezaron con un interés mucho más oscuro, que es contactar a los muertos. Pasamos a la siguiente enseñanza de nuestra lista. Ok, man, ¿qué tan loco tiene que estar alguien para decirlo de la ciencia cristiana, man? O sea, todos los que estamos viendo ahora mismo están loquísimos, man. O sea, ¿qué onda, loco? Man, loquísimos, todos, en serio.
los espiritistas. En el siglo XIX, mientras nacían movimientos como los mormones o los testigos de Jehová, también surgió en Estados Unidos otro grupo igual de desconcertante, los llamados espiritistas. Ellos creen que es posible comunicarse con los muertos mediante mediadores o mediums y rituales. Muchos lo ven como algo inofensivo o hasta algo espiritual, pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Bueno, no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Según el pensamiento cristiano, el problema con el espiritismo no es solo que se aparta de la revelación bíblica, sino que abre la puerta a muchos engaños peligrosos. Desde la perspectiva de la fe cristiana, el diablo se puede disfrazar de ángel de luz, por lo que algo inofensivo como una conexión espiritual con alguien que ya no está en este plano puede ser una trampa. Así que aunque algunos espiritistas hablen de Jesús o usen lenguaje de fe, lo cierto es que su práctica los aleja de la Biblia y por ende de la fe cristiana. Pero hay quienes no intentaron añadirle algo. Antes de pasar, porque ya sé que esto es una transición, ¿no? Una especie de transición entre temas, lo que está diciendo ahora. O sea, confirmo lo que dije, de que el diablo puede hacer pasarse por ángel de luz. Así que bueno, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluarlo siempre a las cosas que le hacemos caso. Y aún más como cristianos, porque en serio, es que la cantidad de confusiones que pueden surgirse, y encima leyendo la Biblia, ¿no? Como por ejemplo los testigos de Jehová con los 144,000 sellados. O sea, increíble, pero bueno. También los espiritistas básicamente son como ocultismo, son como satánicos, son como brujos disfrazados de cristianos. O sea, me recuerdan un poco a un video de un pastor discutiendo con otros brujos que decían ser católicos. ¿Qué onda? ¿Qué tenía que ver, loco? Ni los católicos están tan locos para consultar a los muertos. Nuevo a la palabra, sino cambiar lo que ya estaba escrito. Hablamos de la comunidad cristiana o antroposofía. En Austria, a finales del siglo XIX, un hombre llamado Rudolf Steiner mezcló ideas esotéricas, la reencarnación, jerarquías de ángeles y un poco de cristianismo, creando un sistema filosófico novedoso, la antroposofía. De ahí nació la comunidad cristiana, un movimiento que mantiene una liturgia muy parecida al cristianismo tradicional, con sacerdotes, sacramentos y ritos, pero con una teología completamente distinta. Ellos creen que Jesús era un hombre común y el Cristo descendió sobre él en el bautismo. También afirman que la Trinidad no existió siempre, o que la Biblia no es la única fuente de verdad. Más allá de las Escrituras, lo que permite ver el mundo espiritual y comprender a Dios es una conciencia elevada. Esta reinterpretación mística de Jesús y del cristianismo choca directamente con las palabras de Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tal como lo redacta el autor de la carta a los Hebreos. La fe cristiana enseña que Jesús no fue un hombre adoptado por una fuerza divina o poseído por un espíritu de Dios, sino que realmente era Dios hecho carne desde su concepción. Por eso, aunque este tipo de organizaciones conserven rituales y símbolos cristianos, caen en el sincretismo, en mezclar fuego extraño con la fe y son considerados heréticos desde el punto de vista cristiano tradicional. Los filtros para identificar qué cosa es o no una doctrina que no debe ser creída por un cristiano son bastante claros. Todo lo que niegue que Jesús es Dios eterno o que afirme que la salvación eterna dependa de ritos o méritos humanos, que contradiga la existencia del cielo o el infierno o sustituya la Biblia con nuevas revelaciones modernas, se considera una herejía. No porque los cristianos, sean protestantes, católicos, ortodoxos, crean que son los dueños de la verdad absoluta, sino porque creemos Dios ya habló y que alterar su palabra es una forma de idolatría. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Incluso si los líderes de estos movimientos son sinceros o sus seguidores son buenas personas, la sinceridad no sustituye la verdad. Si no estamos adorando al Dios revelado en Cristo en las Escrituras, bueno, estamos adorando un ídolo, algo que hemos construido con nuestra propia mente. Es fácil perdernos en un mundo lleno de religiones. Muchos están ahí buscando experiencias espirituales o respuestas rápidas o simplemente pertenecer a un grupo, y esos vacíos, esas necesidades a veces
veces las llenan doctrinas que usan la figura de Jesús, pero que la distorsionan tanto que ya no se parecen nada a él. Amigos, la historia nos muestra que las herejías no suelen aparecer con cuernos y con una capa negra, no. Muchas veces parecen más espirituales que las creencias comunes. Sí. Por eso el apóstol Pablo decía, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, este video no busca burlarse ni atacar a nadie, sino simplemente encender una luz para que puedas comparar lo que escuchas y lo que lees con lo que Dios ya dijo en la Biblia. Pero no solo los cristianos han prohibido enseñanzas, también han prohibido libros que estaban quizás incluidos en la Biblia, pero que fueron eliminados por completo. Si te interesa conocer más de ellos, hace clic en este video inmediatamente. Mi nombre es David, te saludo desde Argentina, que Dios te bendiga. Miles de personas afirman... Ok. Bueno, conclusión, muy buen video hablando sobre estos temas que podrían ser controversiales y la verdad hay que tener valor para hablar de esto hoy en día porque en serio se te podrían venir encima, así que, o sea, venir encima y atacarte y bueno, hay que tener valentía para hablar sobre estos temas como herejías. Así que, bueno, nada, una gran conclusión, un gran video, lo de Davi, muy bueno. Y nada, gente, sigan a este tipo. Y también si quieren más reacciones como esta, denle like, suscríbanse, que eso me ayuda bastante, la verdad. Y compartan este video también, así igual y compartimos un tema bastante interesante. Y la palabra de Dios, a la vez, 2 por 1, increíble, a más personas. Y bueno, gente, sin nada más que decir, media hora de video, loquísimo, creo que nadie va a ver esto. Pero bueno, nos vemos, cuídense, un fuerte abrazo, Dios les bendiga, ya saben, hagan ejercicio, coman sano, lean la Biblia y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.